positivo y el negativo, ¿no? De nuestro diodo. El ánodo y el cátodo. ¿De acuerdo? ¿El SCR qué es? ¿El SCR qué es? ¿Es un diodo qué? ¿No? O sea, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene? El gate. ¿De acuerdo? O sea, tiene la compuerta. Hasta acá sigue siendo un diodo. Entonces, por lo tanto, sigue teniendo el ánodo, el cátodo, pero ahora tiene una tercera pata, que es el gate. Y habíamos dicho que un SCR, no solamente puede ser esto, ¿no? Porque si solamente fuera un material tipo P y un material tipo N, ¿qué sería? Un diodo. Si solamente fuera la unión de esos dos materiales, sería un diodo. Entonces tiene que ser algo más complejo. Pero vean, ¿este terminal qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Este terminal qué es? Negativo. Negativo. Entonces yo no puedo hacer simplemente un material tipo P y un material tipo N. Y no podría ser un material PNP. Porque eso ¿qué sería? Un transistor. Y no estaría cumpliendo. Porque este es positivo y este es negativo. Entonces, pasa lo siguiente. Esto es de esta forma. El positivo aquí y el negativo aquí. Pero no puede ser así de simple, ¿no? Habíamos dicho. Entonces yo no puedo unir un positivo con un positivo porque sería un positivo grande. ¿No es cierto? Entonces, Negativo, positivo, ¿de acuerdo? Entonces eso es. Hasta ahora es como que yo lo veo así, ¿no? Es como que yo lo estoy viendo así. Ahora, ¿dónde va el gate? positivo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iría al positivo? Para que no deje pasar la corriente. Ahora, veamos, porque podría ir acá o podría ir acá. ¿De acuerdo? Podría cualquiera de estos dos. ¿De acuerdo? Si yo desdoblo esto, es como que yo hiciera esto, ¿no? Hasta ahora, acá está el gate. Lo voy a poner acá porque no sé por dónde va. ¿De acuerdo? Entonces la caja verde sigue siendo esta, ¿no? El ánodo, el cátodo y gate. Entonces esto es lo mismo a ponerlo de esta manera. Acá está el ánodo. ¿Sí? Porque estoy manteniendo el negativo acá, en el cátodo, y acá está el gate, que no sé a dónde va conectado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Esto qué es? Un transistor, ¿del qué tipo? PNP, S, NPN. O sea, esto pasa así, ¿no? Por acá va una corriente y por acá debería salir idealmente ¿quién? I. Pasa lo mismo acá, ¿no? Porque es la misma caja verde. ¿De acuerdo? Es la misma caja verde. Y pasa lo mismo acá. Lo único que he hecho es, entre comillas, esto separarlo, ¿no? Porque si lo junto es ponerlo así. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ok. Un material, un transistor del tipo NPN y PNP, ¿cómo es? ¿Cómo es? Un NPN. ¿Apunta afuera o dentro? Un NPN. Afuera.
y un PNP. Correcto. O sea, nosotros sabemos que el transistor, si nos alejamos mucho, lo veríamos así, ¿no? Si nos alejamos mucho, lo veríamos así. ¿No? Como un punto. Acá, evidentemente, por emisor, ¿qué hace la corriente? Sale. Entonces, ¿qué significa? Que I es igual a esta suma de todas las dos. Entonces, las otras dos, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que entrar, ¿no? Porque es un nodo, ¿no? Porque sabemos que IE es IC más IB, ¿no? Eso lo hemos estudiado del curso anterior, ¿no? ¿Y acá cómo es? IE, ¿qué hace? Ingresa. IE sigue siendo mayor acá. Lo único que ha cambiado es la forma. Entonces, ¿qué hacen IB y C? Tienen que salir, ¿no? Porque esto también es un nodo, ¿no? IE sigue siendo IB más IC. Si esta está entrando, las otras tienen que salir, ¿no? ¿Sí? Ok, un transistor funciona de dos formas. ¿De qué formas? Podemos usar un transistor. ¿Cómo podríamos usarlo? Como un conmutador, o switch, o amplificador. En las aplicaciones de electrónica y potencia, ¿cómo lo vamos a usar? Como un conmutador. ¿De acuerdo? Es decir, ¿en qué regiones? De corte y saturación, ¿no? Entonces, ¿quién comanda al transistor? La base. ¿Pero qué? ¿Su voltaje o su corriente? Su corriente. ¿De acuerdo? Comanda la corriente de la base. Como no vamos a amplificar, no vamos a hacer ese estudio, ¿no? No vamos a ver de que IC es igual a IB por beta, no esas cosas, porque no me interesa. No estoy analizando la etapa de amplificación, estoy analizando la etapa de conmutación. Entonces, para que exista un voltaje, para que exista una corriente entre el colector y el emisor, ¿qué tiene que existir? Una corriente en la base. Para que no exista una corriente entre el colector y el emisor, ¿qué tiene que pasar? O no hay la corriente. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender, muchachos? Eso es el principio básico, ¿sí? Eso es el principio básico. Ok. Ok. Entonces, si hay corriente en la base, existe corriente. Si no hay corriente en la base, no existe corriente. Si yo dibujo esto, lo voy a ver así. Vean. Por acá, ¿quién entra? Se supone que este es el ánodo. Por ahí, ¿quién entra? I, ¿no? Esta corriente I roja, que es la misma en todas. ¿Pero a dónde entra? A un transistor ¿qué? Del tipo PNP. Si está entrando, ¿por dónde tiene que entrar? ¿Por dónde? Por el emisor. Tiene que entrar por el emisor. Entonces, lo tendría que dejar así, ¿no? Porque ese es un transistor PNP, ¿no? El otro es un transistor ¿de qué tipo? NPN. NPN. O sea, es así, ¿no? Y justamente, ¿qué hace? Otra corriente. Por acá sale I, ¿no? Por acá sale I. O sea, si yo veo, esta es mi caja verde. ¿Vamos bien? Ahora, si este es el emisor, el del medio, ¿qué es?
Base. La base. Y por descarte, Colector. colector. ¿Este qué es? El emisor, porque por ahí sale, ¿no? ¿Esto qué es? La base y este es el colector. Entonces la base del NPN está conectado ¿con quién? Con el colector. Con el colector del PNP. ¿Qué significa? Que esta base se conecta a este, ¿no? Y el colector del NPN se conecta con la base. El colector que es este se conecta con la base. Y ahora, ¿quién tendría que comandar? ¿Este está conectado? No. Entonces, este tendría que ser ¿quién? Gate. Gate, ¿a dónde está conectado? Al colector. A la base o a la base del NPN o al colector del PNP. ¿Y ese terminal es positivo o negativo? Positivo. Este es N, P, N. Este es P, N, P. Entonces, ¿dónde está conectado? Al positivo, ¿no? Porque este es el positivo, que es el mismo que este, entonces la base va al positivo, ¿no? O sea, no estamos inventando nada, simplemente estamos diagnosticándolo porque lo habíamos visto, ¿no? Es como el circuito de enclavamiento, ¿no? Algo así. Porque miren, no existe corriente en la base, no existe corriente en gate. Esta corriente en gate la vamos a dibujar así, en azul, ¿ya? Para que funcione, ¿qué se necesita? Corriente en gate. Si no hay corriente en gate, ¿qué pasa con esta corriente? No hay. No, sí hay, pero Es baja. no pasa. ¿Por qué? Porque esta base no está estimulada. Para que esta base esté estimulada, ¿quién debe estar estimulado? Este colector. Y para que este colector esté estimulado, ¿quién debe estar estimulado? La base. Esta base. Y esta base es gate. Entonces, recién, cuando esta corriente de gate entre, ¿qué va a hacer? Va a estimular, va a excitar a esta base. Va a entrar una corriente acá, que se llama corriente de base. ¿De acuerdo? Esa corriente de base, ¿qué va a hacer? Va a permitir que exista ¿qué? La corriente colector. Y también que exista la corriente emisor, que es esta ahí. Esta viene desde acá. ¿Qué es quién? La corriente de base de esta. ¿No? Al existir una corriente de base, ¿qué permite? Que exista la corriente emisor, que es la misma que ¿quién? Que I. Y también, si esta está entrando, esta sale y esta sale. Por eso, así deje de alimentar esto, ¿qué ha habido? Un enclavamiento, ¿no? Porque para que funcione el gate, yo lo excito un rato, le quito la energía y ¿qué pasa? Sigue funcionando. Eso hacíamos, o eso hemos hecho en el laboratorio, ¿no? Bajo entender, por más que se la quite, esta corriente, como ya está pasando, ya me permite. Y miren, esto hace esto, ¿no? Esto es como si fuera esto. Esto es como si fuera esto. Por acá viene una corriente. Bueno, en este caso es así, ¿no? En este caso es así. Y en este caso es así, ¿no? ¿Sí? Este es el transistor ¿qué? PNP, y este es el transistor NPN. Entonces miren, esta corriente I, ¿en qué se divide? En IB y en IC. ¿Estos qué están? Conectados, ¿no? Entonces esta IB viene por acá y cambia de nombre. ¿Por qué? Por IC, y esta IC cambia el nombre para este y se llama IB. Y eso va a ser al final
Esta misma, ¿no? Porque esta se desdobla en estas dos regresan acá y ¿qué van a formar? La misma, ¿no? Asumiendo que no consumen corrientes idealmente. Por eso entra ahí y sale. ¿De acuerdo? Idealmente hablando, ¿no? Porque el dispositivo siempre consume un poco de voltaje y un poco de corriente. ¿Vamos bien? ¿Me hago entender, muchachos? ¿Dudas? Eso ya lo vimos. Ese es un SCR, solamente que más al detalle. Muy bien. Entonces, como ya entendemos el SCR, nos vamos al nuevo dispositivo. El nuevo dispositivo se llama DIA. El SCR, el DIAC, el TRIAC, el GTO, el optotiristor, el o sea, estas variaciones, ¿ya? Son pertenecientes a la familia de los tiristores, ¿ya? A la familia de los tiristores. Entonces, el SCR es un tiristor, el DIAC es un tiristor, el TRIAC es un tiristor, ¿ya? El GTO es un tiristor. Y todos los que vayamos a ver. Ok, ¿qué es un DIAC? ¿En qué estaba basado el SCR? En un diodo. En un diodo. ¿En qué está basado el DIAC? Diodo. En diodos, pero en dos. ¿Ya? En dos, por eso es di, de dúo o algo así debe ser. ¿Ya? DIAC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta acá que tengo Un diodo. un diodo. Hasta ahí tengo un diodo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Olvídense de esto. ¿Qué ven? Un diodo. Un diodo. Entonces, el día. Eso sí. ¿Cuántos terminales tiene? Dos. Día de tubo, de dos. Ahora, en un SCR, ¿cuántos diodos veíamos? Uno. ¿Ya? Veíamos un solo diodo. La diferencia con el diodo, ¿qué era? El gate. El gate. Acá no veo un diodo. Acá yo podría decir quién es ánodo y quién es cátodo. No. En el SCR, Sí. sí. Entonces, la mayoría, no todos, la mayoría de autores considera A1 y A2. Ánodo 1, ánodo 2. Porque no existe ánodo cátodo acá. Algunos otros autores, y lo voy a poner con otro color, consideran MT1 y MT2. O simplemente T1 y T2. ¿De qué? De Master Terminal, ¿no? O simplemente Terminal. ¿Ya? Terminal 1, Terminal 2, o Terminal Master 1, Terminal Maestro 1, Terminal Maestro 2. El nombre al final es lo de menos, muchachos. El nombre al final es lo de menos. El DIAC es bien especial, ¿no? Por lo menos al desglosarlo. ¿Acá qué veo? ¿Un diodo hacia dónde? Hacia abajo. ¿Acá qué veo? Hacia arriba. Un diodo hacia arriba. Es eso. Es simplemente eso. Entonces su equivalente
¿Qué es esto? Ahí está el ánodo 1, aquí está el ánodo. En su equivalencia con NPNs y todo esto hacen esto. Pero yo no lo explico porque me parece que los voy a confundir más. Es más, esto no existe, ¿no? Tratan de poner un transistor de esta forma y no es lo adecuado. En lo personal no, prefiero no meterme con eso. Con esto prefiero explicarlo. ¿Qué es esto? ¿Diodos en qué? En paralelo. No es un paralelo. Menos es en serie. Son diodos en antiparalelo. ¿Por qué? Porque un diodo tiene una polaridad y están Inversos. inversos. Diodos en paralelo significa diodos en paralelo en el mismo sentido. ¿Ya? Estos son diodos en antiparalelo. Entonces, hagamos algo muy simple para entenderlo. Hagamos algo muy simple para entenderlo. Démosle una señal a estos diodos. ¿De acuerdo? Démosle una señal. Obviamente que una señal que Positiva. alterna, ¿no? Ah, ya. Una señal alterna. Entonces vean, si yo a esto, obviamente que acá debo tener una especie de carga, si no pierde todo el sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Si no pierde todo el sentido. Si yo le doy esta señal, cuando el ciclo es positivo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Pasa por el lado Derecho. izquierdo y no por el derecho. Pero entre comillas, ¿en qué están esos dos diodos? Entre comillas. Ya sabemos que en antiparalelo, pero entre comillas, ¿en qué están? Paralelos. En paralelo. Por lo tanto, ¿qué debería tener? El mismo voltaje. El mismo voltaje. Si esto es un circuito cerrado y esto es un circuito abierto, ¿quién predomina? ¿Qué voltaje? Porque en un circuito cerrado, ¿cuánto hay? Cero. Cero. En un circuito abierto, ¿cuánto hay? Imagínense que no existe incluso esto. Infinito. Si yo les doy este circuito, y les doy este circuito, eso ya ni debería dibujarlo. ¿Ah? ¿Cuánto hay en el primer componente? Cero. Voltaje. ¿Cuánto hay en el segundo? La fuente. ¿Cuánto hay en el segundo? La fuente. El voltaje es la fuente, ¿no? Entonces, ¿es contradictorio o no es contradictorio? Totalmente. Porque en uno me dice que debe ser cero, en el otro me dice que debe ser toda la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos un diodo. ¿Cómo era un diodo? Su curva característica. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Un voltaje de referencia, ¿no? Hasta que no llegue ese voltaje, consumía. Y de ahí Lo deja pasar. era así, ¿no? Con una pequeña pendiente. ¿De acuerdo? Y cuando era negativo, Hasta su no voltaje de dejaba hasta su voltaje de ruptura. ruptura, que originaba ¿qué? Una avalancha. El efecto avalancha. Entonces, este dispositivo es una combinación de ambos. ¿Quién va a predominar en un principio? ¿Quién va a predominar en un principio? ¿El circuito abierto o el circuito cerrado? Cerrado. El circuito abierto. Yo te voy a decir, no pasas. ¿Qué es lo que pasa? Pasa esto. Esta es la curva característica de un día, para que lo entiendan. ¿Qué tiene un día? No, sí. Un voltaje de referencia. ¿Y un diodo qué más tiene? Un voltaje De ruptura. de ruptura, ¿no? Entre comillas. Entonces,
Como hay un diodo viendo en un sentido y un diodo viendo en el otro sentido, acá debería haber un voltaje de ruptura Y y acá debería haber de referencia. un voltaje de referencia. ¿De acuerdo? A este voltaje de ruptura ahora se le llama voltaje de ruptura directo. Ha cambiado de nombre. ¿Por qué? Porque va a predominar el circuito abierto. ¿Ya? Va a predominar. Se supone que de acá debería disparar. Pero ¿quién va a predominar? El circuito abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el voltaje de ruptura. Cuando llegue el voltaje de ruptura, para no dañarse, ¿qué va a hacer? Avalancha. ¿Qué va a hacer? Vale. Porque él está aguantando, ¿no? Él está diciendo no pasas, no pasas, no pasas, no pasas, no pasas. Cuando llegue muy fuerte, ¿qué dice? Paso. Bueno, ¿sabes qué? Ya el diablo. ¿Qué te va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? Se reduce todo el voltaje que existía en el diodo. Si acá había, en un principio ya lo borré, tenía un cable y un circuito abierto. Si había 10 voltios, ¿cuánto había en el cable? 10 voltios. 0. No puede haber 10. Había 0. En el circuito abierto, ¿cuánto habría? 10 voltios. 10. Si hay 15 voltios, ¿cuánto hay en el cable? 0. 0. En el circuito abierto, 15. 10. Si hay 50 voltios, ¿cuánto hay en el cable? 0. 0. En el circuito abierto, 10. 50. Es lo que pasa. Yo estoy aguantando, 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 aguantando hasta que llego a este voltaje de ruptura directo. Cuando llego al voltaje de ruptura directo, ¿qué hago? Lo hago funcionar al otro. Entonces, entre comillas, ¿qué voltaje va a haber? Entre comillas. Primero estaba usando el abierto. Ahora, ¿cuál voy a usar? El cerrado. ¿Cuánto debería haber? 0. 0, pero en realidad hay un voltaje de referencia, 0.7, 0.3, 1 voltio, lo que te diga el dispositivo. Yo voy a consumir 1 voltio o un poquito más, pero ¿qué voy a hacer? Dejar pasar la corriente. Dejar pasar la corriente. Tanto en el ciclo positivo como En el negativo. en el ciclo negativo. O sea, voy a venir hasta que se rompe y pasa eso. Entonces, ¿quién manda, entre comillas, acá hay disparo? No. No hay como tal. Pero ¿cómo hago que trabaje? Al aumentar la corriente. ¿Cómo hago que trabaje? Aumentando el voltaje. ¿Llegando a dónde? El voltaje de Al ruptura voltaje de directo. ruptura directa. Llegando al voltaje de ruptura directa. Entonces, de esa manera, no daño el diodo. ¿Me hago entender? O sea, esto funciona con voltajes, no con corrientes, por lo menos para dispararlo. Lo que sí necesita es que, ¿qué necesita? Una corriente, H. que es de mantenimiento. O sea, si estoy por debajo de esa corriente de mantenimiento, pasa lo mismo que un SCR. ¿Qué pasa? No pasa. Se desactiva. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a pasar. Va a volver a aguantar, 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 aguantar. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no. Hasta que llegue ese voltaje. Los voltajes en promedio van entre los 20 y 40. Y por absurdo que suene, casi todos los autores usan 30 como voltaje referencial de ruptura directa. 30 voltios. Un día casi nunca se usa de manera independiente. O sea, yo en lo personal no he visto un circuito real un día puro. No tiene sentido. Acompaña a otros dispositivos ese día. ¿Ah? Acompaña a otros dispositivos. O sea, en la señalidad le corta las bolitas a la zona. Claro, o sea, si fuera una onda senoidal, supongamos que esta es la onda. Ajá. ¿De acuerdo? Esta es la onda. Si digamos es a los 30 voltios, Cada y 30 digamos voltios. esto es, digamos, 100 voltios, 1000 voltios, digamos, ¿ah? Porque habría que ver si aguantan los 1000 voltios. Pero dispara al VBO de 30 voltios. ¿Qué pasa?
Deja pasar la corriente. a 30, y a menos 30, ¿ya? A 30 y a menos 30. Y la corriente de mantenimiento, digamos, está acá. Obviamente que no podemos hacerlo, pero para entender que es ese voltaje, ¿no? A ese voltaje. ¿Ya? Entonces yo tengo... ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? A ver, mientras sea menor que 30 voltios, ¿qué voltaje va a haber? En el dispositivo, ojo que son dos cosas distintas. El dispositivo y otro la carga. Porque normalmente acá hay que una carga. Yo voy a dibujar ¿en dónde? En el día. El rojo va a ser el día. En el día, ¿cómo va a ser? Mientras no llegue a 30, ¿cuánto es el voltaje? 0. Mientras no llegue a 30, si es un voltio, es un voltio. Si son 5 voltios, son 5 voltios. Si son 15 voltios, son 15 voltios. Si son 20 voltios, son 20 voltios. Cuando sea 30, ¿qué va a hacer? Se va a regresar. ¿A dónde? Al de referencia. Ese es el dispositivo, no la carga. Son dos cosas distintas. En el dispositivo, cuando sea menor que 30, ¿cuánto es el valor del dispositivo? ¿Cómo está funcionando? ¿Como un circuito abierto o como un circuito cerrado? Como un circuito abierto. Si es un circuito abierto, ¿cuánto consume? La fuente. ¿Y de ahí qué hace? Idealmente se vuelve cero. En cambio la carga funciona al revés. Si hay un voltio y lo consume el día, ¿cuánto consumo yo? 0. Si hay 3 voltios y lo consume el día, ¿cuánto consumo yo? 0. Si hay 15 voltios y lo está consumiendo el día, ¿cuánto consumo yo? 0. Si hay 40 voltios, porque esto funciona a 30, a esto ya se disparó. Hay 40 voltios. ¿Cuánto funciona el día? ¿Cuánto consume el día? 30. ¿Cuánto consume? No, 0.7. 0.7 o 0 o 1. Porque es como un diodo. O sea, a los 30 voltios dice, ya no aguanto, pasa. Y te dejo. O sea, en estos dos, esto está diciendo, pasa, y yo te digo, no pases. Entonces, no pases hasta que yo ya no aguanto. Y cuando yo ya no aguanto, digo, ¿sabes qué? Pasa nomás. Porque el otro te permite pasar. Si este te permite pasar, ¿esto cuánto consume? 0.7. 0.7 en el aproximado. En el ideal, 0. Entonces, en la carga, al principio, ¿cuánto hay? 0. ¿Y de ahí qué hace? Consume. ¿Hasta dónde? 30. Hasta el IH. Cuando llega el IH, 0. se corta. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender con ese dibujo? En un triac lo voy a hacer por separado, pero me hago entender cuál es el voltaje en el dispositivo y cuál es el voltaje en la carga. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ah? Es más, son inversas. Y no totalmente inversas, porque acá hay un 0 y acá también hay un 0, ¿no? O sea, inverso total no es. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ok. Ingeniero, por retirar tengo cruce de horarios. Aparte del día, ¿qué hay? Después de un día, ¿qué hay? ¿Ah? Triac. Triac. Entonces el siguiente dispositivo, ¿qué es? Triac. El día no sirve solo por lo menos. ¿Ah? Entonces vamos a ver qué dispositivo. El triac.
Ok. Ahora, ¿qué es un triad? Hasta acá parece día. Ahora es tríada. ¿Qué significa? Que tiene 3. O sea, sigue siendo de esta manera, pero un gate. Perfecto. Pero ahora un gate. Ahora sí hay alguien que dice a qué hora acción. ¿De acuerdo? Ahora sí hay alguien que dice a qué hora acción. Muy bien. Ahora, donde está gate se llama ánodo 1. Esta se llama más común es el otro, ahora sí. ¿Verdad? Es más, lo voy a poner. Acá se llama MT1 y acá se llama MT2. Algunos autores mantienen el tema ánodo 1 y ánodo 2, pero la mayoría ya lo cambia el ánodo por terminal, ¿no? Por master terminal. ¿Ya? Entonces, el 1 ¿dónde es? Donde está el gate. Esa es la forma correcta de diagramar, ¿no? O de hacer un esquemático. ¿De acuerdo? Al final de cuentas el nombre es lo de menos, pero tienen que saber cuál es cuál, ¿no? En respecto a referencias. Ok. ¿Qué es un triad? ¿Qué es un triad? Entonces, Un día con gate. es un día Gate. con Gate. gate. Entonces serían dos diodos Controlados. Los Un diodo SSR. controlado, ¿qué es? SSR. Perfecto. Entonces, ¿qué tendría? Dos SSRs. ¿En qué? En paralelo inverso. En anti Paralelo. paralelo. Y ahí está. Eso es ya no vamos a entrar al NP, NP porque ya sabemos. Entonces entendamos que son dos ¿qué? Dos SSR en antiparalelo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué beneficio tiene un triad? Entonces, Que está controlado. aparte del control. Para empezar, con respecto a un día, es que tiene control. Con respecto a un SSR, el SSR también trabaja en alterna. En dos sentidos. Pero anda completo, ya no. Claro. Ya no la recuerdo. Ahora trabaja tanto en ciclo positivo Con ciclo negativo. como en ciclo negativo. El SSR Solo en positivo. solamente trabajaba en polarización directa, ¿no? Porque era un diodo. En polarización inversa, ¿qué hacía? Rectificaba, era cero. ¿Recuerdan? Porque eso hemos hecho en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio teníamos esto, ¿se acuerdan? Teníamos esta señal y obteníamos algo así, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque no podíamos controlar en ese ciclo. Porque no podíamos controlar en ese ciclo. ¿Por qué no podíamos controlar en ese ciclo? Porque no lo dejaba pasar. Claro, porque era un Un diodo. diodo al final de cuentas y en polarización inversa no conduce. Polito.
Ya. Chao. Ok. Ok. Entonces,
Ay, ¿qué cree? Es Master Terminal. Master Terminal. Sí, o Terminal 2 simplemente. Eran dos SR. Son dos SSR. ¿no? Y que Entonces, trabajan en acá las viene otras. un tema que tiende a complicar un poco las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos disparar este dispositivo. Ah, no, vamos a hacer primero la curva característica y de ahí los disparos. ¿Ya? La curva característica y los disparos. Son sí. Sí, Javier. ¿Cuánto te puesto? ¿Cuánto te puesto? 11. ¿Qué? ¿Por qué? Se va. Ha subido 4 puntos de esta, de 11. No, yo tengo 12. A todos nos ha subido 4 puntos. Garnica también está con 7 y tiene 11. Chequea bien. De repente todo queda poco. En práctica tengo 14. En práctica tengo 14. Se ha subido 4 puntos. Y técnica siempre me ha subido técnica. Si Garnica le ha subido, las tiene que subir porque hemos hecho los 13%. Ok, entonces veamos. Sus curvas características son muy similares. En realidad es un SSR, ¿no? Con la diferencia que Trabaja en ambos. trabaja en ambos, ¿no? O sea, en realidad va a parecer mucho, ¿qué cosa? ¿A la curva de qué? Del día. Va a parecer mucho a la curva del día. ¿Por qué? Porque va a entrar, ¿hasta cuándo? Hasta que dispare. Y una vez que dispare, hace esto, ¿no? Deja pasar la corriente. Y en negativo, Lo mismo. ¿hasta cuándo? Hasta que dispare. Y una vez que dispare, también deja pasar. Con la diferencia que yo puedo disparar en cualquier momento, ¿no? No es como un día que espera un voltaje específico, o sea, espera un límite. Acá basta que yo quiera dispararlo y lo disparo. ¿De acuerdo? Basta que yo quiera dispararlo y lo disparo. ¿Bien? Nada de ciencia, ¿no? Ese no se mantiene prendido, ¿no? Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el IH. Hasta. El IH ya no. Ya que no. O sea, claro, o sea, la onda baja y ya se apaga. Es que si tú quieres disparar en todos los ciclos, tienes que mandar un gate en todos los ciclos. A eso se le llama cruce por cero, ¿no? Quizás han escuchado esa terminología. Control de cruce por cero, o control por cruce por cero. ¿Qué es lo que hace que sea la intensidad de los focos? La intensidad de los focos es por disparos. Ahorita explico eso. Ahorita explico eso. Los no sé, timer, no sé. Es uno de los dos, timer creo que son, ¿no? Timer, sí. Creo que les dicen timer porque tiene como un temporizador, o sea, es timer, ¿no? Porque es como, es un potenciómetro. Ah, y es cuando coincide, ¿no? Así es. Cuando lo haces disparar cada cierto tiempo. ¿No? Lo haces disparar cada cierto tiempo. Ok, entonces, acá viene un gran problema. ¿Ya? Acá viene un gran problema. Esto es lo tedioso del trial. Esto es lo tedioso del trial. Una señal alterna, ¿ah? ¿Cuántos cuadrantes tiene? 2. Tiene 4 cuadrantes, ¿no? Cuando han hecho circuitos eléctricos han visto que una señal alterna senoidal es como si fuera un círculo, ¿no? Que va a ir generando cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener 4 cuadrantes. Esto es
esto es la corriente de gate y esto es el voltaje del Master Terminal 2. ¿No? Entonces acá tengo una corriente de gate positiva, acá que tendré una corriente de gate negativa. Acá tengo un voltaje del terminal 2 positivo, acá tendré un voltaje del terminal 2 negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vean, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y esto lo vamos a hacer en práctica, ¿sí? ¿Sí? Abajo. El Master Terminal 1 es la referencia respecto al Master Terminal 2. Entonces podría ser como el Master Terminal 2. Claro, justo a eso voy a dibujar eso para que se entienda. Porque este es el voltaje del terminal 2 respecto a quién? Al terminal 1. ¿Ya? Van a ver, para que se entienda esto. El voltaje del terminal 2 es ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Respecto a quién? Al terminal 1. Al 1. Entonces el 1 ¿dónde va? A tierra. Y este tendría que ser ¿qué? ¿Qué tendría que ser? Una onda positiva. ¿De acuerdo? Una onda positiva. Y gate es positivo o negativo. Positivo. Sería Positivo. positivo. ¿Me vas a entender? ¿Hasta ahí? Ok, acá ¿cómo sería? Y negativo. ¿Qué sería? El Master Terminal 1, tierra, porque es la referencia. Acá, positivo, o sea, sigue siendo un siglo positivo. Y acá sería un negativo, ¿no? Parece lo mismo, pero lo estoy poniendo abajo y se ve, ¿no? Hace referencia a que es negativo. ¿Sí? Acá, ¿cómo sería? ¿El voltaje qué es? Negativo. Negativo. ¿Respecto a quién? El MT1. Al MT1. Pero el MT1, como es la referencia eléctrica ¿qué es? Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Un ciclo negativo. Y acá, negativo. Porque acá basta con un pulso, ¿no? Ya saben, en el SCR sabemos que lo activamos y una vez activo, ya lo explicamos, ¿no? Se queda como enclavado. Y por último acá, Tierra. tierra, Positivo. Negativo. negativo Positivo. y positivo. En cristiano, para que sea un poquito, sería esto, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto? ¿Cómo tendría que ser? ¿Sí? Para disparar en el primer cuadrante. ¿Cómo sería para disparar en el segundo cuadrante? Igual, pero el gate al revés. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Y este. ¿Me dejo entender? Ahí estoy disparando. Entonces, en una onda, yo tengo el cuadrante 1. Esto es así, ¿no? 2, 3,
acuerdo? Entonces, lo más sencillo que nosotros hacemos y hemos hecho, ¿ya? Lo más sencillo que nosotros hacemos y hemos hecho es esto. Bueno, vamos a terminar con ustedes un poco más temprano que con el otro grupo. Buena hora. A irnos. Que venga el feriado. Entonces, nosotros hacemos esto. ¿Sí? Esa es mi señal. Ahora acá, ¿qué tengo? ¿Recuerdan qué era esto? Mi control, ¿no? Mi control. ¿Y qué debería pasar? Es más, ni siquiera necesito el último gráfico. El último gráfico lo hago para el ejemplo. ¿Qué pasa? Mientras no hay, no pasa. De ahí pasa, ¿no? Hasta el IH o en el peor de los casos, hasta el 0, ¿no? Que es como que se desactiva. De ahí no pasa. Hasta. Obviamente que esto lo estoy haciendo adrede así, ¿no? Lo normal sería que si acá hay 50% caiga 50%. ¿Para qué? Para que un foco de 100 watts me ilumine a 50 watts. Si le mando 70% acá y 70% acá, es como si tuviera 70 watts. Si le mando 10% acá y le mando 10% acá, es como si fuera 10 watts. ¿Qué significa? Que estoy regulando la intensidad de la luz. Por poner el ejemplo más claro, que es la luz. Y el gate fue 555. El gate va con un Dyson, ¿no? Podría ir con un 555, pero en realidad este disparo, controlar esos ángulos a parámetros iguales es complicado para un 555. Hay otros sistemas de control tipo PWM que son mejores, ¿no? Pero no significa que un 555 no pueda. ¿No? Significa que un 555 no pueda. Por ejemplo, cuando nosotros disparamos al 50% de la señal en un SSR, un foco de 100 watts, más o menos, ¿cuánto nos daba? ¿Cuánto nos daba? Más o menos. En un SSR. No, yo lo hacía disparar al 50% de la onda. ¿Cuánto más o menos debería entender que me da? En vez de darme 100 watts, ¿cuánto me daba? 50. 25. ¿Por qué? La onda negativa no. Porque la onda negativa no claro, existía. negativa. Entonces, trabajaba el 50% de esta onda, pero el 0% de esta. Y eso hacía, para nosotros es imperceptible, ¿no? 60 repeticiones por segundo, a nuestra vista es imperceptible. Pero ¿qué pasaba? Nosotros mirábamos esto y acá que mirábamos. Nada. Cero puro, ¿no? En el negativo cero puro, porque eso lo hemos visto en el osciloscopio. ¿De acuerdo? Entonces, son los detallitos, ¿no? De ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para eso existen los sistemas de control también. Y ustedes ya han visto un poco de lo que es modulación por H pulso y todas estas cosas, ¿no? Que no son los únicos, ¿ah? Pero como dice su compañero, teóricamente un 555 que me manda un tren de pulsos podría y debería controlar estos dispositivos. Ahora, vean, yo tengo dos maneras de tener mi salida. Mi primera es esta.
¿Estamos bien? Es como si fuera esto, ¿no? Acá, digamos, tengo el 75%. ¿Sí? Ahí tengo el 75%. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? La otra forma sería hacerlo así. Acá tengo el 75%. Es decir, en un foco de 100 watts, estamos haciéndolo obviamente no muy general, ¿no? Ya entraremos a lo específico. Pero un foco de 100 watts, ¿cuánto me iluminará? En ambos casos, 75 watts. ¿Cuál es mejor? El rojo, el verde son iguales. ¿Mm? A ver. ¿Usted qué dice? El rojo, acá. Lo mismo. ¿Usted? Acá, chicos. A ver, una respuesta. Verde, verde, acá, rojo, rojo, rojo. No, pero si me dicen no, se van de la clase. Uno o el otro. Rojo, acá. Se van, de verdad, los votos. Allá me han dicho igual, que también es válido. ¿Ah? Igual, acá. Rojo, acá, muchachos. Rojo, rojo, Verde. verde, rojo, rojo. Igual. ¿Usted, señorita? ¿Cuál? ¿Rojo o verde? ¿O son iguales? Rojo, allá. Rojo, rojo. ¿Por qué es mejor el rojo? Porque por algo debe ser, por algo me han dicho, ¿no? Me imagino que los que han dicho que son iguales, que son dos personas o dos, no me creo, dos o tres, es porque 75% es 75% donde lo veas, ¿no? Matemáticamente estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Por qué es mejor el rojo? Alguien de los que he dicho rojo. ¿Por qué es mejor el verde? Alguien de los que he dicho verde. Ingeniero, llega al 75%, se apaga, otra vez prende y se apaga. Está en ese sentido. Los dos se prenden y se apagan en realidad. ¿No? Los dos prenden y apagan, prenden y apagan. Este tiene un ciclo de apagado, un ciclo de prendido. Un ciclo de apagado, un ciclo de prendido. Un ciclo de prendido, un ciclo de apagado, un ciclo de prendido, un ciclo de apagado. ¿Por qué es mejor el rojo? A ver, ¿alguien se anima? ¿Por qué es mejor el verde? ¿Alguien se anima? Siento que el rojo es mejor porque está dando una orden, mientras que el verde le está dando prioridad a la limpieza de lo que ya conocemos de directo. Implementar el verde en realidad, como dicen sus compañeros, es más difícil. Es más difícil. ¿Ya? Pero no porque sea más difícil significa que sea mejor o peor. ¿Ya? Puede ser un punto de quiebre. O sea, si me dicen, si es lo mismo 75%, entre implementar algo fácil e implementar algo difícil, es como decirte, ¿no? ¿Trae agua en baldes o trae agua en manguera? Entonces, ¿qué me vas a decir? En manguera, que ni que estuviera loco, ¿no? Porque al final te llevo el agua. O sea, cumplo lo que quiero. Pero ¿cuál es mejor? En el verde la señal tiene que ser más larga, ¿no? No. ¿Por qué 75-75? Sí, es en el momento de la activación. Punto máximo. En el caso del verde va de poquitos, mientras que en el rojo va su punto de ruptura es de 1. Entonces, ¿cuál es mejor? Yo diría el rojo porque aguanta más tiempo en su estado máximo, mientras que el otro va, cuando llegue a su estado máximo, por así decirlo, de frente se va a apagar. No va por ahí.
O sea, va por ahí, pero no es eso. Debe Es ser que como... en la propulsión se apaga solo, entonces en el verde ya para apagar. Pero en el rojo, en el verde se prende solo. Tú me dices, en el rojo se apaga solo. Yo digo, en el verde se prende solo. O sea, por ahí es lo mismo, ¿no? O sea, el rojo se apaga solo, pero necesita una señal para prenderse. El verde se prende solo, pero necesita una señal para apagarse. O sea, No es de lo que hizo, ¿verdad? ¿Sería que la respuesta del rojo es más rápida? Es como que los actuales, o sea, de frente se quedan investigadores como los focos antiguos que van de intensidad de poquito a poquito. no. Porque el ciclo, tú ves que el foco esté parpadeando alguna vez. O sea, hablando de un foco, ¿no? Porque hablando de un sistema industrial, menos todavía, ¿no? Son microsegundos. Milis o microsegundos. Entonces, ¿cuál es mejor? Cuando vamos con la duda. Los dejaría pensando media hora porque me queda media hora de clase. Pero el mejor es el verde. ¿Por qué? Porque esto es abrupto. Es como que te diga prende y tienes que llegar de 0 a 100 voltios en un instante de tiempo. Eso genera picos. En cambio esto es progresivo. Es más fácil apagarlo de golpe que prenderlo de golpe. Cuando nosotros enchufamos algo, ¿qué pasa? Así de un momento a otro. Chispea. Cuando lo desenchufamos, no chispea. Entonces, este es mejor porque es más fácil llevar algo a 0 que llevar de 0 a algo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Esa es la explicación. Pero realmente, ahí estoy cuidando ¿qué? Mi carga. Pero dificulto mi control, ¿no? O sea, todo tiene una compensación. Pero ¿qué prefieres? ¿Dificultar tu control, que vas a hacerlo una vez por diseño, o que tu carga sufra cada rato, cada disparo? Claro, depende de la carga, ¿no? En realidad, cualquier carga a golpes abruptos, en potencia debería fallar. En potencia debería fallar. Pero muchos siguen usando eso, ¿ah? Porque es bastante aceptable todavía. Pero si se va a generar picos, o si pudiera o se podría generar picos, habría que considerarlo. ¿Ah? O sea, porque en realidad esto, alguien dijo, pero sé que ingeniero, esto significa que de poquito en poquito va subiendo, esto significa que de poquito en poquito va bajando. O sea, al final es lo mismo, ¿no? La cosa es que es más fácil, es como que yo te diga, sube al segundo piso de un salto o por las gradas. ¿No? O sea, es más difícil de un salto, ¿no? Hace sufrir a tus cargas, mientras que acá es progresivo. Esas cositas nosotros como ingenieros tenemos que darnos cuenta. ¿Ya? Esas cositas como ingenieros tenemos que darnos cuenta. Y en el laboratorio vamos a hacer los 4 disparos. ¿Ya? En el laboratorio vamos a hacer en los 4 cuadrantes el disparo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún problema? Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Ok, hacemos un problema y nos vamos. ¿No? ¿En qué tienes nueve justo? ¿Tienes nueve? Ah, no, no.
Pero ¿cuánto tienes en práctica? Campeón. ¿Cuánto tienes en práctica? Pues también igual tengo unos resultados. En práctica con 16. Tienes 11, 12, no te preocupes. Eso es que practicas en 3 y traduces en puntos, pero te digo. También te puso 3. Te puso 3. Wow. Segundo examen. ¿Cuánto puso? 3. Yo solo 6. ¿Tú estás con el más uno? Espera, estás de ver todos los puntos de trabajo. Pero tenía un ¿Has visto cuando te pones en tu trabajo? Has sacado todo eso. Tienes que ver eso. Tienes que poner, mira, tienes que ver tu cuaderno. Si tienes tus puntos de cuaderno, tus puntos de asistencia y cuántos puntos de trabajo. Con eso sacas. Y eso le agregas tu nota del examen. Y con eso sacas cuánto tienes. Una pelada. Ok. Asuma que hay un disparo en cualquier parte en el ciclo positivo y hay un disparo en cualquier momento en el ciclo negativo. ¿Ya? O sea, no estamos analizando el disparo, estamos analizando el dispositivo. Asumo que simplemente se disparó en un momento del ciclo positivo y se disparó en un momento del ciclo negativo. Entonces, ¿cómo sería el voltaje en la resistencia? El voltaje ¿cómo sería el voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia? ¿Ya? Y también el voltaje, porque no lo he hecho con ustedes, sí con nuestro grupo, pero lo hice como teoría, y sí que lo hago con ustedes en empírica. ¿Ya? Para que vean cuál es el voltaje en la carga, porque en este caso la carga es esta, y el voltaje en el dispositivo, ¿no? ¿Ya? Abajo está. ¿Qué?
No. Consideren 15 voltios seno, 15 voltios seno, doble T. O sea, simplemente para que sepan la amplitud. Se mueve por donde está teniendo. Pero por eso les digo, asuman que hay disparo, que hay señal de disparo en una parte del ciclo positivo y en una parte del ciclo negativo, en cualquier momento. ¿En qué momento presionan los botones? Aquí está, es la corriente mínima. Eso es entendido. Es una fuente continua. Yo sé lo que era. Así es. ¿Qué quieres? ¿Una gráfica? Soy 4:30.
Este sí, porque esto. No, es un. Por eso, pues, eres como falta.
ver. Simple. Esto es así. ¿Ya? Yo tengo esa señal. ¿Sí? ¿A cuánto? A 15. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, me dice que tengo una corriente de mantenimiento de 1,2. ¿De acuerdo? Entonces, por circuito yo voy a decir lo siguiente. Por Kirchhoff voy a decir menos V1 más el voltaje y la resistencia de 4,7K más el voltaje del trial, ¿no? Es igual a 0. O en todo caso sería el voltaje del terminal 2 menos el terminal 1, ¿no? Como quiera. Entonces, menos V1 más ¿qué? 4,7K por IL más 0 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto es IL? Es V1 sobre 4,7K, que es 3,19 miliamperes. Ese es el pico de la corriente. También es senoidal. ¿De acuerdo? Porque también tiene que ser senoidal, ¿no? Porque también tiene que ser senoidal. Y en este caso, en fase, porque es un circuito resistivo puro. ¿De acuerdo? Entonces, 3.17. Ahora, me dice que la corriente de mantenimiento es de ¿cuánto? De 1,2. ¿La corriente de mantenimiento dónde está? ¿En G o aquí? No, ¿En arriba. el dispositivo o en gate? En el dispositivo. En el dispositivo. La corriente de mantenimiento está en el dispositivo. ¿De acuerdo? Porque la que está en gate es la corriente gate. Dije. Claro. Y cuando yo disparo, así le quite la corriente gate, ¿qué pasa? Sí, Se queda disparado, ¿no? Se queda disparado. Entonces la corriente de mantenimiento es sobre el dispositivo. Pasa lo mismo en dónde. En el SCR es exactamente igual, ¿no? En el SCR es exactamente igual. Entonces yo voy a tener esta ecuación. En vez de IL, ¿qué voy a poner? IH es igual a ¿qué? V1 sobre 4,7K. Entonces, ¿cuánto es V1? 5.64. ¿Cuánto? 5,64 voltios. ¿Qué significa esto? Que por debajo de 5.64 de la fuente se va a apagar. Claro. Eso significa que a los 5,64 voltios, que es acá, ¿qué pasa? Se apaga. Y a los menos 5,64, ¿no? ¿De acuerdo? Y a los menos 5,64. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Son microvoltios. ¿Micro? Sí, porque el IH Es mili. es mili. Sí. Entonces son microvoltios. Son voltios. Mili por K. Mili por Ah, cada. claro. Sí, sí. Está bien. Entonces, yo voy a imaginarme esto, ¿no?
Yo voy a imaginarme esto. Que acá subí y acá se supone baja, ¿no? Que acá disparé y que acá baja. O podría ser con una señal cuadrada, es lo de menos. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a disparar, ¿no? ¿Sí? Voy a disparar. ¿Y qué pasa acá? También dispara. Entonces, yo voy a poner el voltaje de la carga. ¿Ah? El voltaje de la carga es este, ¿no? V. Este es el voltaje del trial. Me falta el voltaje de la carga. Ya, el voltaje de la carga lo voy a hacer acá arriba. ¿Ah? El voltaje en R lo voy a hacer acá arriba. Vean, ¿ah? Porque esto es un poquito de lógica. Empecemos con la corriente. ¿Ya? Empecemos con la corriente. ¿Qué corriente hay si no está disparado? IL. IL. ¿Qué corriente pasa por aquí si no está disparado? Cero. Cero. Porque tiene que dispararse. Ahí se disparó. Entonces, ¿qué significa? Que va a hacer esto y tiene todavía un ciclo de crecimiento, ¿no? Y de ahí Se va. empieza a bajar. ¿Hasta dónde? Porque esto es así, ¿no? Acá está el cruce, ¿no? Ahí, hasta ahí se supone que debería bajar. Hasta acá también, ¿no? Que son los puntos ceros. ¿Sí? Entonces debería bajar hasta acá, pero ¿qué pasa? El IH. Hasta el IH, ¿no? Entonces esto viene acá y ¿qué baja. hace? Baja, de frente. Baja Cero. abruptamente. ¿De acuerdo? Baja abruptamente. ¿Y esto qué hace? Sigue siendo cero ¿hasta cuándo? Hasta que se vuelve a disparar. En este caso, viene acá, ya no crece porque ya creció todo y está disminuyendo. Entonces, empieza a disminuir, no hasta acá, ¿no? Sino hasta que llega aquí y aquí. Cero. ¿Me dejo entender? ¿Esa quién es? IL de T. ¿Con qué pico? 3,19 miles. ¿Me dejo entender? Esa es la corriente. Esa es la corriente. Entonces, si hay corriente, ¿hay qué? Hay voltaje, ¿no? Cuando no hay corriente, No hay voltaje. no hay voltaje. Entonces, lo voy a hacer con rojo acá también arriba, ¿ya? Porque no tengo otro color. ¿Cuánto sería el voltaje en la resistencia cuando la corriente es cero? La misma de fuente. Cero. Cuando la corriente es cero, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? Cero. Cero. ¿De ahí qué hace? Sube. Lo mismo que Sube. Y en este caso, solamente ¿quién va a consumir? La resistencia. La resistencia, porque acá Cero. hay cero. Si acá me dijeran que hay uno, Lo restamos. subiría hasta cuánto? El voltaje de la fuente. Hasta 14, ¿no? Hasta el voltaje de la fuente menos 1. Si acá hubiera 2, La fuente menos dos. el voltaje de la fuente menos 2, ¿no? En este caso, ¿cuánto me está diciendo que es? Cero. 0. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Lo mismo que la fuente. El mismo que el de la fuente. Cae. Y acá, Cae. Cae. 0. Cero. Esto sí hay, pero este no. Hasta aquí. Sí. ¿Aquí qué pasa? Negativo. Dispara Dispara. al mismo de la fuente hasta IH. IH. Y de ahí, Cero. ¿me vas a entender? O sea, si se dan cuenta, el voltaje en este caso de la resistencia y la corriente, el dibujo del voltaje de la resistencia y la corriente es que El mismo. el mismo, ¿no? Solamente que distintos picos. Porque es obvio que una fuente, perdón, que una resistencia y una corriente están en fase, ¿no? La resistencia y la corriente están en fase, siempre, 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 siempre. ¿De acuerdo? Ahora, el voltaje en el triac, ¿cómo sería? Cambió la lógica. El voltaje del triac, es más, también lo hago de rojo, ¿ya? Porque no tengo más colores por las
Intersecciones, ¿qué estoy haciendo? Lo inverso de la vía. Este rojo, ¿qué sería? VR. La VR corriente de T, Ah, claro. ¿no? Es al revés de VR. ¿Cómo sería en el triángulo? En el triángulo, en un principio, ¿qué está? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Está Abierto. abierto, porque no está conduciendo. Si no está conduciendo, ¿qué voltaje hay? De la fuente. Desde la fuente. El de la fuente, porque esto es una resistencia como si fuera un cable y tierra. Entonces, ¿qué sería? 15 voltios. Sube, Sube. no cae, perdón. Y una vez que llega acá, ¿qué pasa? Cae. Cae. ¿A cuánto? O sea, Cero. A 0. Si me dijeran a 1, a 1. Si me dijeran a 2, A 2. a 2, pues no. Pero en este caso a Cero. 0. Entonces, ¿hasta dónde? Esta la nueva. Hasta aquí, Nuevo. hasta el cruce. Sí. Porque acá se apagó de nuevo el dispositivo. Sí. Y una vez que se apagó, Nuevamente. Nuevamente. se abrió. Se abrió. Entonces, ¿cuánto es el voltaje acá? La fuente. El de la El de la fuente. Entonces, viene a ser algo así. Sí. Y acá Bajó. Cae. Queda cero. cae. Hasta acá, que volvería Sí. a salir, ¿no? Sí. En este caso, son así, ¿no? ¿Este quién sería? VT de V, De T. T2 menos T1. De T. ¿Me dejo entender? Ahora sí me dejo entender a qué me refería con el voltaje en el dispositivo y el voltaje en la carga. ¿Sí? En este caso tan simple, ¿son qué? ¿Son qué? Opuestos. Son opuestos. Cuando hay voltaje en el dispositivo, no hay en la carga. Y viceversa. ¿De acuerdo? Es más, muchachos, acá hay un error. Porque acá cayó. ¿Acá qué hizo? Se apagó. ¿Pero hay voltaje acá o no? Sí. Sí. ¿Qué voltaje hay? Ya en. ¿Cuánto? 5.64. 5.64. Entonces, acá saltó Y bajó. y empieza Claro, y del otro lado. a bajar. Y acá sería lo mismo, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Hasta cuánto? Menos 5.64. Y acá saltó al negativo porque se apagó y se volvió a abrir. Y de ahí es esto, ¿no? ¿Me vas a entender? Ese es el correcto, ¿no? Y ahora sí es totalmente opuesto a este, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? La próxima semana hacemos, pero con control De gate. de... Esto es muy simple, ¿no? No les viene en el examen ni de casualidad, es para que lo entiendan nada más. La próxima semana hacemos 1 o 2 ejercicios de triac y empezamos con transistores de efecto de campo. A ver. Dejo grabar. ¿Ya? Yo lo entiendo. Sí.